tal vez si la gente que nos da soporte puede proyectar. Gracias. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes a los compañeros de la mesa principal. Un saludo a los miembros de este honorable colegio profesional, a los que nos están también siguiendo en otras áreas del país. Agradecer la invitación y la participación del Ministerio de Trabajo y muy humildemente desde la Unidad de Equiparación de Oportunidades para Personas con Discapacidad, que es una instancia ubicada dentro de una de las direcciones, que es la Dirección de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo. Generalmente cuando hablamos del Ministerio de Trabajo, conocemos muy poco de la parte social que se desarrolla y que se ejecuta desde el Ministerio. Así que hoy, después de haber escuchado al primer compañero, donde nos hace más bien todo el análisis precisamente de la normativa, tanto nacional como internacional, que viene a alimentar más bien para efectos nuestros toda ese resumen tan importante y creo que más que todo también como desde el punto de vista de un profesional en derecho, muy atinadamente visto el tema de discapacidad. Y en el caso de don Óscar López, nos viene a plantear precisamente la vivencia diaria que día a día nosotros atendemos en el Ministerio de Trabajo, a los más necesitados, a esas personas con discapacidad que efectivamente son las más vulnerables y en donde su vida está asociada precisamente a la pobreza, unido a su situación de discapacidad. Hoy yo voy a compartir, como les decía, un poco, creo que de toda esta normativa que ya tenemos en el país tan importante para dar la oportunidad y la equiparación a las personas con discapacidad en el campo laboral y cómo se ha ido poco a poco ya haciendo uso de esa normativa. Sin embargo, podemos decir que estamos empezando y que quizás a veces tenemos que luchar aún más por realmente hacer cumplir esas normativas. Creo que hay suficientes normas, suficientes leyes que ya nos dicen qué es lo que tenemos que hacer en este tema. Así que hoy yo les voy a comentar un poquito de lo que desde el Ministerio ya se está haciendo en la aplicación de toda esta instrumentalización de la ley. Acá en la primera filmina tenemos a un grupo de personas con discapacidad del Sol Brilla, que es una ONG de personas con discapacidad ubicada en San Ramón de Alajuela. Ellas son personas con diferentes tipos de discapacidad que están en esa organización de personas adultas con discapacidad con la cual nosotros hemos venido trabajando. Para efecto del Ministerio de Trabajo, a partir del artículo 23 de la Ley 7600, se nos dice que el Estado debe garantizar a las personas con discapacidad, tanto de zonas rurales como urbanas, el derecho a un empleo adecuado a sus condiciones y necesidades personales. Tenemos un reglamento a esa ley que le asigna una serie de competencias porque vemos que el tema de empleo no es exclusivo del Ministerio de Trabajo, sino que hay diferentes instituciones que también tienen competencias muy importantes para poder llegar a ese fin. Dentro de esa tenemos el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Educación, el INA, el INS, el Consejo Nacional de Rehabilitación y Servicio Civil. Dentro de ese marco jurídico, quise resumir acá en esta otra filmina un poquito lo que nos rige a nosotros como Ministerio de Trabajo. Como bien lo planteó el primer compañero, tenemos todo un marco jurídico nacional e internacional en ese tema. Tenemos además un plan nacional de desarrollo que también nos define acciones que tenemos que ejecutar. Tenemos también por parte del ente rector en discapacidad, Consejo Nacional de Rehabilitación, el Plan Nacional de Discapacidad que le asigna o que tiene un eje donde nos dice cuáles son las acciones y competencias que son para todas estas instituciones que están relacionadas al tema de trabajo. Tenemos a lo interno ya propiamente del Ministerio para poder desarrollar nuestras acciones. Esa unidad de equiparación de oportunidades para personas con discapacidad,
tenemos la CIMAD, que es la Comisión Institucional en materia de discapacidad. Existe también una comisión interinstitucional para la empleabilidad de personas con discapacidad que está conformada por las anteriores instituciones que se mencionan en la Ley 7600 y que también tienen una participación de las organizaciones de personas con discapacidad y además también del sector empresarial, que es uno de los más importantes, porque ¿quién es el que contrata mayormente en el país? Es la empresa privada. Tenemos también en este momento un plan nacional para la inserción laboral de la población con discapacidad en Costa Rica, que fue elaborado en conjunto con todos esos actores que tienen que ver con el tema y en los cuales definieron acciones y cuyo plan en este momento está en ejecución. Como les decía, bueno, la Ley 7600 nos viene a hacer a nosotros el marco principal, la Convención de los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, la Ley para la Inclusión Laboral y Protección Laboral de las Personas con Discapacidad en el sector público es fundamental para nosotros, así como otras leyes conexas a nivel internacional. Acá está el decreto, fue creada mediante un decreto de ley en respuesta a esa Ley 7600. Tenemos que algunas de esas acciones que se nos pide, que se nos exigían, digamos, a nivel de Ley 7600, fue la creación de la unidad a lo interno, cual su función principal es la transversalización de la perspectiva de equiparación de oportunidad dentro de todos los servicios que el Ministerio de Trabajo tiene para que sean cada día más accesibles. Hacemos acciones en procesos de sensibilización y capacitación a los y las funcionarios con el fin de lograr servicios más accesibles. Tenemos una atención directa a la población con discapacidad mediante la asesoría, la orientación en inclusión laboral, la tutela de derechos, la atención de casos de discriminación por discapacidad en el campo laboral y la coordinación tanto intra como interinstitucional para la atención de las situaciones que podamos detectar una vez que la persona llega. Damos capacitación y promoción a usuarios en materia de discapacidad y trabajo, normativa nacional e internacional, orientación para el trabajo, derechos y deberes laborales, emprendedurismo, entre otros. Hacia los empresarios, damos también normativa nacional e internacional en materia de discapacidad, en materia de inclusión laboral entendida como un proceso donde nos hemos ido dando cuenta que más allá de quizás crear leyes para exigir al empresario, a la contratación, que a veces le llamamos acciones afirmativas, ha sido tal vez a través más del concepto de responsabilidad social, donde estamos logrando que el empresario entienda el cómo las personas con discapacidad, igual que ustedes y que yo, tenemos derecho al trabajo. Entonces eso nos ha ayudado bastante. Y dentro de eso, dentro de lo que nosotros llamamos proceso de inclusión laboral, damos un acompañamiento tanto al trabajador o a la trabajadora como al empleador o a la empleadora, porque tiene que ir en las dos vías. Y una de las cosas que nos hemos dado cuenta es que una de las dificultades más grandes que se tiene a nivel de contratación es el temor que tienen muchas veces los empresarios a contratar porque desconocen efectivamente del tema. Cuando se les ha dado esa posibilidad del acompañamiento, hemos logrado permanencia y trabajos de calidad para la población con discapacidad. Que nos falta mucho recurso humano para poder potenciar, eso es lo que nos está haciendo falta, yo creo, en donde nosotros podamos darle ese acompañamiento, tanto al empresario, como les decía, también a la persona con discapacidad. Tenemos también que damos capacitación y promoción a los funcionarios, como les decía, y pudieron ver en una de las filminas. También hemos estado trabajando mucho todo lo que es el tema de la promoción del emprendedurismo, como una forma de empleabilidad para las personas con discapacidad. Ante la no contratación, también las personas con discapacidad tienen un alto potencial para poder ser emprendedores. De ahí que tenemos en la filmina de arriba a un grupo de personas con discapacidad indígenas de Térraba, que muchas veces a veces se dice, ¿cómo vamos a enseñar a las personas a ser emprendedores? ¿Cómo los vamos a llevar a un curso INA si no saben leer y escribir? Pues con
metodología adaptada se puede hacer. Y ahí tenemos a ese grupo hoy por hoy que están luchando no solamente por el tema de sus derechos laborales y de desarrollo de su microempresa, sino que también inclusive fueron personas que ya en este momento tienen una actitud de defensa de sus derechos y que están promoviendo dentro de iguales precisamente todo eso, ese potencial que ellos tienen. Acá en la filmina de abajo tenemos también a un grupo de personas con discapacidad de un CAIPAD, que son los centros de atención para personas adultas con discapacidad, que hay varios en el país y en donde ellos también desarrollan ideas productivas y que lo que muchas veces requieren también es una mano más del sector empleador, el sector privado, para que puedan quizás desarrollar sus microempresas a través de encadenamientos productivos. En la PONADIS, que es el Plan Nacional de Discapacidad, también se nos da nuevamente a las diferentes instituciones una serie de responsabilidades para poder cumplir con las acciones. Ahí encontramos nuevamente a salud, a educación, a trabajo y empleo y a las personas, a las organizaciones y inclusivos también que tenemos que lograr en nuestras comunidades. En el eje de trabajo y empleo se nos establecen una serie de responsabilidades que las voy a pasar un poquito más rápidamente porque me interesa llegar a acciones concretas que les mencioné al inicio, como es el Plan Nacional, lo que estamos haciendo a nivel, por ejemplo, del Plan Nacional de Desarrollo. Por primera vez en el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 se logra introducir acciones concretas para la población con discapacidad y fue desarrollar en al menos dos zonas del país acciones de capacitación direccionadas a las personas con discapacidad para que pudieran ellos enfrentarse mejor al mundo del trabajo. ¿Cuáles son los temas que se desarrollan con ellos? Derechos y deberes laborales, orientación para el trabajo, también la parte del emprendedurismo e inclusive cómo hacer para promocionar dentro de la empresa privada su contratación. La Comisión Interinstitucional para la Empleabilidad de Personas con Discapacidad es una instancia que ha venido a articular y que está empujando en este momento una serie de procesos muy importantes. Se estableció dentro del contexto de políticas de empleo y discapacidad para que ejecute acciones que incidan en la empleabilidad de las personas en igualdad de condiciones y oportunidades. Tenemos que con respecto a la Ley 8862, que es a la única que le obliga en este momento a un empleador, que es el Estado costarricense, a contratar, a esta comisión es la que le corresponde en ese momento darle seguimiento, monitorearlo. Y lo han estado llevando a cabo, yo creo que de una manera muy importante. De ahí que desde el momento en el que se promulga la Ley 8862, esta comisión se dio a la tarea de elaborar el reglamento a la ley. Como ustedes bien lo vieron, es una ley con un único articulado que nos costó mucho a la hora de elaborar el reglamento, que probablemente tiene muchos vacíos, sí, pero no nos permitió mucho poder abarcar al tener solo un articulado. Sin embargo, hoy por hoy, esta ley se está monitoreando y les puedo decir que por lo menos los resultados de las últimas registros de cómo el Estado ha ido contratando, al menos ya por año son cerca de 30 más o menos plazas que se van ubicando dentro del sector Estado. Aquí es donde también nosotros nos tenemos que preparar para recibir en nuestros entornos laborales también a las personas con discapacidad. No es solamente en el sector público, y el compañero lo dijo en los últimos tres recursos de amparo que se presentaron ante instituciones públicas que efectivamente estaban violentando el derecho de las personas trabajadoras que ya estaban en su entorno de trabajo. Y eso es lo que nos está pasando también a nosotros en nuestros entornos públicos. Resulta que también muchos de nosotros fuimos formados
en conceptos anteriores de discapacidad, y tenemos que romper los mitos y los estereotipos al interno de nuestras instituciones para efectivamente dar la oportunidad a esas personas que inclusive ya son profesionales, que ya han pasado por las pruebas de idoneidad establecidas a nivel de servicio civil de los concursos, y aún así llegan inclusive por esta ley a nuestros entornos laborales, y muchos de los compañeros y compañeras son las piedras de tropiezo para que en el periodo de prueba estas personas son despedidas. Así que tenemos que hacer una labor muy grande dentro de nuestros entornos públicos, también para recibir a las y los compañeros con discapacidad, que a través de esta ley el Estado costarricense también está haciendo una acción afirmativa para romper mitos y estereotipos y dar oportunidad a gente que realmente tiene capacidades quizás a veces mayor que las que no nos consideramos, con el resto de la población que no nos consideramos que tenemos discapacidad. Esta comisión también actualmente está coordinando el Plan Nacional de Inserción Laboral para Población con Discapacidad en Costa Rica. A nivel de este plan se están realizando una serie de acciones. Tiene cinco ejes. El primero es mayores oportunidades de formación para las personas con discapacidad. En este eje, el Ministerio de Trabajo ha venido encabezando lo que es a través del programa Empléate, un programita, digamos, anexo, que es Empléate Inclusivo, donde personas con discapacidad también pueden, jóvenes entre los 17 y los 35 años, pueden nuevamente retomar procesos de capacitación para ubicarse laboralmente mejor. También, ahí en ese eje también el Ministerio de Educación está haciendo un gran esfuerzo por cambiar currículum, por mejorar cada día más esa formación desde el entorno propiamente del Ministerio de Educación, que también alimenta ahí lo que son los CAIPAD. En el segundo eje tenemos la parte de empleadores inclusivos. Tenemos en Costa Rica una red de empresas inclusivas que en este momento está liderada por una asociación que se llama Asociación para el Desarrollo Empresarial, AED, y dentro de este eje se están realizando cosas muy importantes. Uno es el poder agrupar a empresas que se quieran capacitar precisamente en procesos de inclusión. Ya tenemos empresas que están capacitando a otros empresarios. Ya no es tanto, digamos, nosotros como Ministerio de Trabajo, sino otros actores también participando de eso, y ya inclusive se están saliendo del gran área metropolitana y están yendo a otras zonas del país. En el eje de intermediación laboral también se están haciendo grandes esfuerzos por incluir a los diferentes actores que tienen que ver con intermediación. Entonces ahí estamos el INA, está el Ministerio de Trabajo, están el mismo Ministerio de Educación, el Instituto Helen Keller, el Patronato Nacional de Ciegos. O sea, hay una interacción de muchos actores dentro de lo que es la ejecución de este plan. Tenemos también un eje de emprendimiento que en este momento se está realizando un plan piloto con 3 instituciones. Una que es el Colegio Ricardo Moreno Cañas en Zaragoza de Palmares, en el rincón de Zaragoza de Palmares, que representa, digamos, al Ministerio de Educación. Hay un CAIPAD que se llama la Servio Flores, que es de discapacidad cognitiva. Está el Hospital Nacional Psiquiátrico, y también hemos estado trabajando con el Infocop a través de la cooperativa COPE Superación en un pilotaje de diferentes formas de poder empujar otros procesos de empleabilidad y, como les decía, de formación para las personas con discapacidad. Y en el quinto eje de gobernanza es la parte del monitoreo y seguimiento. De ahí les decía que esa comisión técnica interinstitucional, representada por todas las instituciones que tienen que ver por lo que es también la parte empresarial, hemos tenido en este momento un gran apoyo del gobierno central, de este nuevo gobierno que busca y dice, y uno de sus lemas dice, hacia una Costa Rica inclusiva. Así lo estamos esperando nosotros, que realmente todas las políticas del gobierno a nivel central estén direccionadas y tengan la parte de transversalización de lo que es la equiparación de oportunidades para las personas con discapacidad en todo lo que se desarrolle a nivel de política pública.
acá están algunos de parte de los ejes y de lo que estamos haciendo y que les comenté muy resumidamente. ¿Qué desafíos tenemos nosotros, sentimos desde el Ministerio de Trabajo? Bueno, que tenemos que generar mayor contratación en el sector privado bajo el concepto, como les decía, de responsabilidad social empresarial, bajo el cambio de paradigmas de los diferentes actores que van desde la familia, desde las mismas personas con discapacidad, desde los empleadores y desde la comunidad. El diseño de otros programas y apoyos para la equiparación de oportunidades de empleabilidad de las personas con discapacidad y sus familias, y incluir acciones dentro del Plan Nacional de Desarrollo en materia de trabajo y discapacidad. Como les mencioné, ya concluimos este año nosotros las acciones de plan de desarrollo que ejecutamos tanto en la zona sur como en la zona de Limón. Cerca de 1,000 personas con discapacidad fueron capacitados en esos temas generales como instrumento para que ellos se pudieran enfrentar mejor al mundo del trabajo. Y actualmente vamos nuevamente a ampliar 2 cantones más de la provincia de Limón y vamos para Guanacaste con el plan de desarrollo de este nuevo gobierno. Así que yo creo que esas son acciones importantes porque en materia pública, de política pública, antes no se contemplaban acciones propiamente, digamos, que pudieran visibilizar de alguna manera a la población en esa construcción de política pública. La Comisión Institucional para la Empleabilidad de Personas con Discapacidad elaboraron el reglamento y actualmente, como les decía, trabajamos no solamente continuamos el trabajo capacitando a las áreas de recursos humanos también, porque a ellos hay que capacitarlos en lo que es la comisión especial que se forma a lo interno de las áreas de recursos humanos para que efectivamente se pueda dar la contratación. También quería mencionar acá que don Oscar decía, ¿verdad?, cómo estábamos preocupados con el asunto ahora del congelamiento de plazas. A través de la Comisión de Empleabilidad y el contacto que tenemos con la misma Casa Presidencial, hemos logrado, o se logró, que se va a hacer una reforma porque para que realmente, digamos, no aplique el congelamiento a lo que ya inclusive estaba reservado para el 2014 y para los años siguientes en materia de contratación de personas con discapacidad para el sector público. Ya próximamente va a salir un decreto en torno a esta ampliación de aclaración al decreto que hacía el congelamiento de plazas. Entonces eso quiere decir que lo reservado por las instituciones para personas con discapacidad no le aplica, así que podemos continuar los procesos en este momento. Y luego seguimos entonces, como les decía, tratando de desarrollar el Plan Nacional de Inserción Laboral que va hasta el 2016, pero que esperamos que tenga una continuidad y que de hecho llegue a transversalizar todo lo que va a ser la política nacional en materia de empleo. Los logros han sido también alianzas con la empresa privada para la inclusión laboral de personas con discapacidad, como les mencioné, la red de empresas inclusivas, la participación también de diferentes instancias en la definición de las políticas públicas. El Ministerio tiene una representación ante la Junta Directiva del Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial, que es el que dicta la materia en discapacidad, en el Helen Keller, en el Patronato Nacional de Ciegos, y en esa comisión interinstitucional también tenemos una representación muy importante. Necesitamos, dentro de los desafíos más grandes que tenemos, poder continuar lo que ha sido la articulación de las instituciones, de las ONGs y de la empresa privada, así como de otros actores importantes en la implementación de este plan y en lo que queremos también que esté dentro de la Política Nacional de Empleo. Los gobiernos locales también son un agente muy importante para nosotros a nivel regional. Brindar las herramientas necesarias a la población con discapacidad para enfrentar los desafíos y las exigencias del mercado y generar estrategias para regionalizar las acciones en materia de discapacidad y trabajo en que se desarrollan. De verdad, yo creo que las personas con discapacidad tienen derecho al trabajo para mejorar su condición de vida. Ellos no están esperando que nadie les dé, ni el gobierno, muchos de ellos de hecho no están esperando una pensión, sino lo que quieren es que los dejemos desarrollarse, igual como nosotros hemos tenido la oportunidad. Así que lo único que ellos nos piden a nosotros es una oportunidad. Muchas gracias.